Hoy 29 de septiembre del año 2013 estamos desde la Iglesia Espigas, Ministerio Espigas, para muchas personas que quieran escuchar la palabra del Señor y que quieran aprender de la sabiduría que viene de lo alto. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos conceda estar bien concentrados en Él, bien atentos en el Espíritu, para poder escuchar y entender esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por estar con nosotros y concedernos la sabiduría que viene de ti para poder entender tus misterios, para poder vivir en este tiempo, que es difícil, donde hay tanto pecado, tanta maldad y corrupción, y donde la apostasía también se está levantando. Gracias, Señor, por permitir que tu poder nos sostenga y que tu iglesia no caiga ante el engaño. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. 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 Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a tener un tema importante y es parte de la tercera promesa que tenemos en esta secuencia de estudio. La tercera promesa dice así: gozo para quien oye a Dios. Nosotros podemos diferenciar mejor la luz de las tinieblas cuando conocemos las tinieblas. Ahora, algunas personas dirían, entonces hay que conocer lo malo para poder diferenciarlo de lo bueno. No necesariamente, porque estamos tal vez demasiado inmersos o relacionados con lo oscuro como para querer conocer demasiado o conocer más. No tenemos que conocer realmente más, sino que podemos reconocer, por ejemplo, las tinieblas que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, la confusión, la dificultad y cosas que no están bien, que nos cargan, que nos desvían, que nos inducen a tener una actitud, una conducta que no es buena, y a través de reconocer ese tipo de cosas, entonces nosotros nos damos cuenta de algo importante, y es que para poder ver la luz, puedo haber estado en la oscuridad, o porque no veo la luz, por ceguera, tal vez, o porque no me han devuelto la vista, es otra opción, otra posibilidad, o porque no he querido ver, esa es otra posibilidad, no he querido ver. Dios viene a través de Cristo Jesús, nos da la luz y las tinieblas prevalecen. ¿Por qué? ¿Porque sean más fuertes? No, porque la gente las ama más. ¿Qué nos decía el Señor? Que Él viene a darnos esa verdad, esa palabra de verdad, y que la gente ama más las tinieblas que la luz. Entonces vamos a mirar a través del profeta Jeremías, en el capítulo 13, algo acerca de las tinieblas, para luego hacer un contraste hacia la luz. En Jeremías capítulo 13, aquí en la versión Reina Valera, dice así: la señal del cinto podrido. Dice: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues, lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días, me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates, y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: así ha dicho Jehová, y así haré podrir la soberbia de Judá, y la mucha soberbia de Jerusalén. Verso 10. Este pueblo malo
no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Les dirás, pues, esta palabra: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, toda tinaja se llenará de vino. Y ellos te dirán, ¿no sabemos de toda tinaja que toda tinaja se llenará de vino? Entonces les dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra, y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas, y a todos los moradores de Jerusalén, y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres contra los hijos igualmente, dice Jehová, no perdonaré, ni tendré piedad ni misericordia, para no destruirlos. Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Da gloria a Jehová, Dios vuestro. Pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis la luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Así dice la palabra del Señor. Amén. Cuando damos un vistazo a estas palabras, entonces nos estamos dando cuenta de algo importante, y es que la iglesia del Señor puede caer en las palabras de esta profecía. Cuando lo que debería ceñir a la humanidad es la iglesia de Cristo, y esta iglesia está enterrada, pero está humedecida en el fango y se pudre, ya no sirve para nada. Eso es tinieblas. Eso es tinieblas. Entonces nosotros tenemos que poner atención a lo siguiente. Dice en el verso 15, escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Un poco antes, en el verso 11, ¿cómo termina el verso? Estaba exhortando, estaba diciendo para qué quiere Dios a su pueblo, y termina diciendo, pero no escucharon. Un poco antes, en el verso 10, dice, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras. Por eso el título de esta enseñanza es muy sencillo, gozo para quien oye a Dios. Cuando nosotros no oímos, entonces es muy probable que aquello que hubiera podido ser nuestro gozo se convierta en nuestra gran tristeza. Porque estaríamos como ese cinto que fue comprado por precio, que fue pagado con la sangre de Jesús, que Jesús confió para ceñirlo a sus propios lomos, y como un tipo del profeta Jeremías, Jesús va y lo mete en el mundo, está en el mundo y se pudre. Entonces, después de que viene Jesús y mira cómo está la iglesia, encuentra que está podrida y que no sirve para nada. Entonces nosotros tenemos que poner atención. Cada uno de nosotros es un miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Nosotros podemos estar enterrados por el temor. Hay una parábola, que es la de los talentos, que habla precisamente de aquel que tuvo miedo y enterró el talento y terminó algo parecido al cinto. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, esta es como una exhortación a tener valor. Porque cuando nosotros no tenemos valor y nos acobardamos ante el sufrimiento que genera el verdadero seguimiento a Cristo, entonces podemos hacer otra cosa.
No queremos, entre comillas, dejar de ser cristianos o parecer cristianos. Entonces nos vamos a alguna parte donde nos digan todo lo que queremos escuchar. Que vamos a ser poderosos, que vamos a ser prosperados, que vamos a hacer una cantidad de cosas y que vamos a poder heredar la bendición o recibir X fuerza o X gracia o X unción para poder hacer tal cosa. No puede hacer el hombre nada sin la voluntad de Dios. Amén. Y sucede que muchas veces yo quiero recibir por fe algo que no me ha sido dado por Dios. ¿Qué tienes que no te haya dado Dios? Diría San Pablo, nada. Pero al mismo tiempo, debo tener cuidado de esto. Tal vez yo quiero algo para mi propio provecho. Y debo estar revisando si lo que yo busco, lo busco para la gloria de Dios o para mi propio beneficio. Tal vez quisiera una gracia, una unción para poder conquistar algo. Pero la gran pregunta es, ¿y para qué quiero conquistar eso? ¿Lo quiero para la gloria del Señor o lo quiero para mi propia gloria? Dios dice, Jesús dice, mi casa es casa de oración. Y muchas veces en la casa de Dios no hay oración. Entonces, como no hay oración, hay otra cosa. Muchas veces hay perversión, porque la falta de oración provoca perversión. La falta de comunión con Dios provoca perversión. ¿Qué es perversión en este sentido? Es corrupción. ¿Qué le pasa al cinto cuando se pudre? Se corrompió. Entonces ya no sirve para nada. Tú vas a apretar algo con un cinto podrido y ya no se puede porque se rompe. Tú vas a ceñir al mundo con la iglesia. Y la iglesia ya no tiene fuerza para poder apretar a nadie porque está podrida. Entonces ya no sirve para nada. Y en ese sentido, Jesús diría, mejor ya no me puedo valer de este cinto. Este cinto no sirve para nada. No puede ceñir a nadie. Pero, si vamos proféticamente a Efesios, a la carta a los Efesios, entonces vamos a recordar una cosa. Y dice que yo, para la guerra espiritual, debo ceñirme con el cinto de la verdad. Una iglesia podrida por la mentira no puede ceñir a nadie. No puede apretar a nadie, porque tiene mucho que ver con la mentira que está en esos otros. Entonces no puede confrontar y no puede exhortar ni siquiera a la propia iglesia. Por ejemplo, si uno es profeta y lo invitan a una iglesia y uno saca a la luz la mentira, no lo vuelven a invitar. ¿Eso qué testimonio da? Eso da testimonio de que aman más la mentira que la verdad. Por eso, más vale no volver a invitar a ese pastor o no volver a invitar a ese profeta, porque nos saca a la luz las mentiras que tanto acariciamos. Entonces es mejor dejarlo lejos, déjalo lejos, déjalo lejos. Y proféticamente la Biblia dice que se juntarán maestros conforme a su propia concupiscencia, su deseo, que es el cinto que se pudrió. O tal vez el deseo pudrió el cinto. Es lo que quieren guardar. Realmente lo quieren guardar. Quieren estar como al lado del río. Como Dios le dice a Jeremías, ve y junto al Éufrates entierras este cinto. Entonces hay mucha gente que quiere estar como en el río de Dios o al lado del río de Dios, pero en verdad está en el fango. Y en el fango se pudre. Y una de las cosas que más pudre a la iglesia es la mentira. Tanto así que Jesús dice, y conoceréis la verdad, es lo opuesto a la mentira, y la verdad os hará libres. Pero, si no queremos conocer la verdad, no abrazamos la verdad, entonces vamos a terminar como un cinto podrido. Muy bien, recordemos, en el verso 10, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor aquí en Jeremías capítulo 13? Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras.
Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en qué, dice, en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Si nosotros entonces andamos participando de una cantidad de cosas que hoy están corrompiendo a las iglesias, o al cuerpo de Cristo en general, y esculcamos qué es lo que hay allí, nos vamos a dar cuenta que lo único que existe allí es mentira, vana presunción, y en la presunción y en la imaginación de su propio y vanidoso corazón van a terminar podridos. Y algún día, se lo tengo que decir a la iglesia del Señor, vendrá Dios y no los llevará. ¿Por qué? Porque luz y tinieblas no son amigos. Porque verdad y mentira no van juntos. Porque Dios lo que quiere es un pueblo que diga a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Y Él quiere rescatar a los verdaderos siervos y a los verdaderos ministros y a los verdaderos ministerios que quieren levantarse por la verdad de Dios y estar como esas vírgenes prudentes, listos para cuando venga el Señor a recogerlos. Que seamos nosotros de ese grupo. Amén. Amén. Si damos un salto hacia otra escritura, entonces vamos a darnos cuenta de qué es lo que dice Jesús personalmente, y muy diferente a lo que sucedía con el pueblo de Dios en tiempo de Jeremías. ¿Cuál es la esperanza que está guardando Dios si envió a Jesús? Hay una parábola donde dice, envié a mis siervos y los mataron. Voy a enviar a mi hijo a ver si a él sí lo respetan. Y también lo mataron. A este Jesús, el Señor, nuestro Señor y Salvador, que está hablando aquí en Juan capítulo 15, fue al que también mataron. Dios diría de pronto en su corazón, tal vez a él sí lo van a respetar porque es mi hijo, pero no lo quisieron reconocer como su hijo. Amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las mentiras que la verdad. Muy bien, entonces vamos a estudiar aquí la palabra del Señor donde dice en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Y esto qué tiene que ver con conservar el gozo? La falta de verdad o la mentira produce decepción. Un espíritu de error es un espíritu de decepción. Y cuando uno está decepcionado, nada le queda bien, porque está decepcionado. Todo le parece triste, porque está decepcionado. Todo le parece sin sentido, porque está decepcionado. Entonces perdió el gozo, porque está decepcionado. Nada tiene sentido, nada vale la pena. ¿Por qué? Porque no conoce la verdad. La verdad y la perseverancia y la fe están bien juntas. Yo persevero cuando conozco la verdad y tengo fe cuando conozco la verdad. Tengo verdad cuando tengo fe verdadera y tengo gozo cuando conozco la fe y la verdad. Entonces, todo esto va junto. Dice aquí en el verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es el que está trabajando en nuestro corazón para establecer la verdad? El Padre. El Padre Celestial es el que está trabajando a través del Espíritu de verdad. Y sabemos que el reino consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Así que el Espíritu Santo está de parte del Padre trabajando en nuestro corazón para establecernos en la verdad. Si no somos establecidos en la verdad, tambaleamos. Y cuando tambaleamos podemos caer en el error, o caer en la mentira, o caer en la decepción, y somos fácilmente atraídos y seducidos por el mundo. Y el mundo se ha metido en la iglesia, con sus ideas y con sus filosofías y huecas sutilezas. Esa es la carnada del diablo, que es un buen pescador, entre comillas, que quiere coger a la gente que está en el verdadero río,
engancharla y sacarla para que mueran. Un pez está hecho para estar en el agua. Un pez fuera del agua no puede respirar. Un verdadero cristiano fuera de la verdad del río de Dios no puede, y se va a morir. Va a perecer por falta de verdad. Si somos verdaderamente sus discípulos, dice, permaneceremos en sus palabras y sus palabras en nosotros. Amén. Amén. Muy bien. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces a veces me tratan de decepcionar. Tratan de decepcionarme, ¿para qué? Para que abandone la perseverancia, porque es que no estoy perfectamente limpio, pero al mismo tiempo reconociendo y arrepentido por mis faltas y errores y mentiras, persevero, y el Padre me va a limpiar más para que lleve más fruto. ¿Ven? Entonces, di por fe, no me voy a dejar pescar. No me voy a dejar pescar. Si me dejo pescar, si muerdo el anzuelo, se clava. ¿Qué camufla el anzuelo para que el pez lo muerda con confianza? La carnada. Dentro de la carnada está el anzuelo que perfora el paladar del pez y lo engancha. Si tú le haces un poquito de correlación a esto, la boca y lo que se piensa tienen mucho que ver. ¿Verdad que sí? Entonces, si al pez lo enganchan, le llegan a la mente. Jesús le dijo a Pedro, no temas, yo haré de ti un pescador de hombres. Y Pedro es el que escribe, el que quiera ver días buenos, citando esa escritura, el que quiera ver días buenos, hable cosas buenas. Entonces una forma en que a uno lo quieren pescar es induciéndolo a hablar cosas malas. Y las cosas malas, la mentira y el error tienen mucha relación, y cuando uno las habla pierde el gozo. ¿Por qué las habla? Porque no persiste en lo que Dios le dijo o en lo que oyó de Dios. Entonces, para resumir, y por eso les voy a pedir que de tarea a los que están viendo el video, lean con calma Juan capítulo 15 y se van a dar cuenta de muchas cosas, pero les voy a resumir un poquito. Pon atención a esto. Verso 7 dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Quién te da el gozo del Espíritu? El Espíritu Santo. Pídeselo y te será hecho. Pero ¿qué tengo que hacer para que el Espíritu Santo responda a esa petición de parte del Padre? Se la hago al Padre en el nombre de Jesús. ¿Cómo me la envía? Por su Santo Espíritu. Dame gozo, Señor, dame el gozo de tu salvación, dame el gozo de tu verdad. Cuando Él me examina y se da cuenta que persisto en su verdad, me será hecho. Así que yo no me puedo dejar robar la palabra de verdad, porque si me dejo robar la palabra, dejo de permanecer en ella y el gozo se me escapa. Entonces, ¿dónde me queda el gozo de la salvación? Embolatado. ¿Con qué? Con el espíritu de decepción, y quedo como un cinto podrido. No me puedo dejar poner al lado en el fango. No. Yo quiero estar en el Éufrates, en el río que sale del trono de Dios. Yo quiero estar ahí. Y tengo que permanecer ahí. Y si hay un diablo que me quiere seducir con una carnada mundana, debo pasar de largo y no morderla. ¿Qué tengo que hacer para no morder la carnada? Usar un don que Dios da por su Espíritu Santo y se llama discernimiento de espíritus. Probar los espíritus para saber si son de Dios. Y en estos últimos tiempos el anticristo está alborotándose. El espíritu del anticristo
es contrario a Cristo y desde que Cristo estaba ya es contrario. Ahora en últimos tiempos viene con más fuerza. Recordemos que la profecía dice que el mismo diablo va a levantar al anticristo con señales mentirosas. Y lo que tenemos que hacer es perseverar en la verdad. Amén. 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 Dice en el verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué relación hay? No estoy tan perfecto, mi Padre me va a seguir perfeccionando para que lleve más fruto. Y si llevo más fruto es porque estoy perseverando, estoy en las manos de Dios, no estoy corriendo, no me salí de su mano, no me salí de su río, y así puedo llevar más fruto. Tengo fe en que voy a ser más y más perfeccionado. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo me mantengo en el río de Dios? Una de las cosas que yo debo hacer es, entonces, permanecer en la verdad. Y la verdad me hará libre. ¿Libre de qué? De la carnada. ¿Cómo discierno qué es cierto y qué no? Por la verdad. Entonces, el discernimiento de espíritus y la verdad van juntos. Yo no puedo tener un sano discernimiento espiritual si no conozco la palabra de verdad. ¿Amén? Amén. Amén. Y si conozco la palabra de verdad, Dios puede confiar más en que el discernimiento que me va dando, que me va impartiendo, es cada vez más fuerte. Amén. Y no seremos engañados. Recordemos esto, que en últimos tiempos van a querer engañar aún a los escogidos de Dios. Amén. ¿Con qué? Con señales mentirosas. ¿Cómo vamos a mantenernos libres del engaño? Con la verdad. Así que la enseñanza de la palabra es básica, fundamental. Si hay un ministerio poderoso que Dios quiere levantar en los últimos tiempos, es el del maestro. Cuando había tanto engaño en Israel, ¿qué le decían a Jesús? Rabí, maestro. ¿Verdad? Amén. ¿Por qué? Porque él enseñaba con autoridad, no como los escribas, no como los que querían ser populares. Él quería representar bien al Padre Celestial. Amén. Amén. En el verso 9, ¿qué nos dice la Escritura? Juan capítulo 15, verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. La Escritura nos enseña que a Jesús Dios lo probó en todo, pero no pecó. ¿Verdad? Y que a través del sufrimiento aprendió la obediencia. Si la iglesia del Señor de estos últimos tiempos no aprende a lidiar con el sufrimiento, no va a permanecer. Y si no permanece, va a perder el gozo. ¿Qué sostiene a una persona de fe en medio de la batalla? El gozo de la salvación. Puede que las circunstancias estén todas al contrario, pero locamente, dirían los del mundo, ¿cómo es que soporta que le pase esto y aquello? Solo por el gozo del Espíritu que lo puede sostener en medio de la dificultad, ¿verdad? En medio de las persecuciones, en medio del rechazo, en medio de los sinsabores, en medio de las pérdidas, en medio de los ataques diabólicos. ¿Cómo cuido mi salvación? Con gozo, porque con ese gozo es que me voy a casar con el Cordero. Con ese gozo es que me voy a casar con Cristo, mi Salvador. Y lo voy a esperar. Entonces, si tengo gozo, tengo luz. Mi lámpara está encendida por el gozo. ¿Amén? Amén. Si mi lámpara está encendida por el gozo, lámpara encendida significa ver al novio. Una virgen prudente no se deja robar el gozo porque se le apaga la lámpara.
y en el activismo, que sabemos que hay escrituras que exhortan a la iglesia a no caer en el activismo. Está diciendo, conozco por ejemplo tu arduo trabajo, pero has dejado tu primer amor. Queriendo trabajar para Dios, están haciendo lo contrario. Están dejando el primer amor. Y una de las formas en que se abandona el primer amor es abandonando la oración. En Hechos de los Apóstoles hay una cosa importantísima. Dice esto: no es justo que dejemos la oración y la palabra para servir a las mesas. ¿Qué hace una iglesia apostólica? ¿Tener aplausos y tapete rojo? ¿Riquezas como la iglesia de la Odisea? La que dice, tengo todo, no necesito cosa alguna, y el Señor le dice, ¿y no te das cuenta que eres un pobre, miserable, desnudo? Pero la iglesia del Señor lo que necesita es oración. Amén. Y palabra de Dios. Amén. Amén. Oremos por el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tengas misericordia de tu casa, que tengas misericordia de tu pueblo, que no les dejes caer en manos de maestros engañadores, de falsos pastores. Tu palabra lo promete, Señor. Tu palabra dice que darás pastores conforme a tu corazón. Te pedimos, Señor, que así como tú subiste a lo alto, llevando la cautividad cautiva, y diste dones a los hombres, levantes pastores conforme a tu corazón para estos últimos tiempos, gente que introduzca a tu pueblo en el río santo de tu presencia. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, por la verdad que nos hace libres. Danos, Señor, la gracia para predicar tu verdad a tiempo y fuera de tiempo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.